¿Quién es Luciano Pozo? Bueno, soy Luciano, tengo 15 años cumplidos hace una semana. Soy un niño ya como adolescente que, pucha, normal, vivo con mi mamá, con mi papá, con mi hermanita. Voy en primero medio, me gusta mucho como escuchar música y estoy aprendiendo a tocar guitarra. Y soy también activista medioambiental y por los derechos de los niños. Bacán. Oye, bienvenido Luciano acá a Desde el Propósito. La idea de este programa es poder conocer tu historia, tu activismo y saber esto último que decías. ¿Por qué, cómo nació en tu caso el interés por el medio ambiente? Porque en realidad a mí de chiquitito siempre como que me gustaba mucho la naturaleza porque íbamos de paseo y era ir a cerros, a la playa, al bosque y era como estar en contacto con la naturaleza porque como el todo, el hasta respirar el aire puro como que a mí me sentía como que era un lugar bonito en el que a mí me gustaba estar y como que me daba una sensación de felicidad y tranquilidad. Buenísimo. ¿Y cómo nace este interés de proteger este lugar? Como por eso mismo de que son lugares que a mí me generan ciertas emociones que verlos amenazados a mí me hacía que me sentía mal. Entonces yo decía que quería hacer algo para poder protegerlos y que hubiera un cambio y que, pucha, volver a disfrutar esos lugares como a mí me gustaban. Claro. Ahora tengo entendido que tus papás también fueron súper importantes en esto, ¿no? Sí. ¿Y tus abuelos? Sí, mis papás sí me han apoyado en todo esto y mis abuelos han sido grandes referentes para mí en todo esto. Mi abuela es súper bacana, sí, se sabe el nombre de 1.000.000 de plantas, de cuáles son, cómo se pueden usar, cómo es que hay que cuidarlas, las formas medicinales en las que se pueden aplicar. Y mi abuelo, que es como la persona que más me ha ayudado a estar en contacto con la naturaleza, a mí desde chico siempre ha sido mi abuelo, que me llevaba a mí a todos esos lugares bonitos, pues, así como la playa, los bosques. Era típico de salir con mi total cerro. Claro. Ya, incluso eso lo hacía con mi mamá que la sacaba de paseo y cosas así, que era algo que que le enseñó a mi mamá y que después me enseñó a mí, y que es como mi abuelo el que siempre me llevaba de paseo. Y que ahora, pucha, incluso que viviéramos como en una zona de ciudad más o menos, como el que mi abuelo nos sacara de paseo, como sacarnos de esa zona, era algo súper bacán. Y ahora como que se cambiaron un poco de donde vivían a una zona más de campo, como que es lo mismo, como eso, como que ahora son como así libres. Ahora, en todo ese proceso te diste cuenta que algo estaba mal también, ¿no? Como que había algún problema que había que enfrentar, había una naturaleza que había que proteger. Sí, siempre ese como pensamiento y eso de hacerme sentir mal, de encontrar esos lugares amenazados con basura, contaminados, a mí me hacían sentirme mal, como había dicho ya. Y era que, pucha, dije que quiero hacer un cambio y que quiero comunicar que eso me molestaba a mí, Claro. para que la gente no lo haga. ¿Y qué empezaste a hacer cuando viste todo esto? ¿Qué es lo que hiciste concretamente? Pucha, yo luego como, o sea, empecé comentando así, primero como en mi familia, de que eso era como algo fome, que me daba como pena, así cuando yo era chiquitito. Y después como más grande, por redes sociales, como utilizando los videos para comunicar eso. Como para demostrarle al resto que esto tenía que cambiar, ¿no? Sí, era como así la principal forma en la que yo podía llegar a personas que fueran más que nada fuera de mi familia o mis amigos. Claro. Y llegaste ahí, me imagino, a tus compañeros, a más jóvenes. ¿Cómo fue eso? Sí, el tema con mis compañeros es como medio aparte, porque nunca han estado muy interesados en lo que yo hago. ¿Ya? Es como una especie de algo lo que me complica algo, pero hay algunos en los que sí me han preguntado cosas. No sé, una vez un compañero me preguntó sobre el mismo tema de Escazú, de qué es lo que era. Claro. Entonces yo le conté y estaba súper contento de que me hubieran preguntado sobre eso. Buenísimo. Y fue como, de lo que más me acuerdo fue de ese compañero que me preguntó sobre Escazú, de qué es lo que era. Ahora imagino que igual
con tu activismo, con estos videos que has estado haciendo, con esto que has comunicado, hay más jóvenes que hoy día están interesados en esto, ¿no? Como que ha aumentado la conciencia ambiental. Sí, pucha, o sea, igual el público al que he llegado, me doy cuenta de que son como gente que ya es más joven, que es más adulta. Ya. Pero sí me ha tocado conocer niños que de verdad les interesa mucho el tema, les interesó mucho el tema del medio ambiente. Incluso por el mismo, que yo soy parte del consejo de niñeces de la LCOI, ¿Ya? que soy como parte de la LCOI desde que me invitaron. Desde que me invitaron yo no me fui nunca más de ahí. Que estuve desde los inicios, Claro. prácticamente eso. Que era el consejo de niñeces y, pucha, es un lugar en el que me he dado cuenta donde hay niños que son muy interesados por este tema. Oye, pero y para la gente que no lo conoce muy bien, ¿qué es lo que es la LECOI? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Pucha, la LCOI creo que las siglas están en inglés, pero creo que es una conferencia Ujú. medioambiental de niños, niñas y jóvenes que es para hablar sobre distintos temas de medio ambiente, que es como una conferencia tipo que incluso yo la consideraría algo así como entre conferencia y hasta un festival, porque hay cosas que son tan bacanas como así un risoterapia, abrazoterapia, que son cosas así. Incluso que se han presentado como músicos así como chiquititos en algunas como ediciones, como la del año pasado, que fue en Concepción, que es como una conferencia en donde hay muchos jóvenes se van y discuten y hablan como sobre distintos temas medioambientales. Claro. Para después llegar a un tratado, que eso se envía a una cosa que es la RECOI, que es la LCOI, pero regional. Claro. Y después pasa por varios sectores hasta llegar a la COP. Entonces como va como por estaciones. Claro. La primera es la LCOI. Pero está buenísimo eso. Entonces los jóvenes están organizándose, están creando, ¿no es cierto?, estas como declaraciones, se las presentan a las autoridades. ¿Y ahí tú sientes que las autoridades están escuchando eso o no tanto? Pucha, la verdad es que hay veces en las que las autoridades no responden, pero sí, este año, que ya fue, sí sentí que las autoridades estaban más presentes que en otros años. Claro. Entonces como que una buena innovación, el que las autoridades ya estén más presentes en esas cosas. Pero igual yo diría que faltaría un poquito más. Claro, pero igual me imagino que pasa esto del adultocentrismo, ¿no? Como que uno tiene mucho interés, muchas ganas de decir cosas súper importantes y a veces los adultos escuchan y otras veces no. ¿Te ha pasado algo así? Sí, el adultocentrismo es algo que es muy presente en muchos sentidos, no solamente en el tema del medioambientalismo, también en el derecho de los niños. Claro. Porque, pucha, se pueden aplicar para muchas cosas en los que hay muchos casos donde el adultocentrismo está muy presente. Por eso de que los adultos piensan que por ser niños nuestra opinión o no es muy importante o no tenemos la razón. Claro. Están más acostumbrados a mandar a los niños que a escucharlos. Sí, no están acostumbrados a que un niño les pueda enseñar algo. Exacto. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, en el colegio pasa que a uno le ponen un uniforme, una regla, te hacen cortarte el pelo de cierta manera. Yo tengo entendido que tu pelo también es parte de tu activismo, ¿no? Una parte de decir, no, yo esto lo quiero hacer a mi manera, con mi identidad. Sí, el pelo así como lo ven, es parte de mi identidad incluso y de mi personalidad. Yo tuve que luchar mucho para poder tener el pelo largo en el colegio. Porque, pucha, yo veo en un colegio que es bueno académicamente, pero que es muy tradicional. Muy estricto. Sí, de verdad, así. Y ver como un niño con el pelo largo era así como algo extraordinario que se salía de sus parámetros y de su sagrado reglamento. Claro. Entonces era como, más que nada, aparte de un niño chico, porque yo empecé con lo del pelo ¿Ya? en cuarto básico. Ah, de pequeño. Sí, entonces como que a ellos se les salía por la cabeza eso, lo encontraban como algo extraordinario. Y pucha, yo tuve que luchar harto por eso. Que era así tanto que me decían que yo no podía entrar al colegio si es que no me cortaba el pelo. No podía entrar al siguiente día. La educación casi. Sí, pues era como, y eso de privarle de la educación a un niño solamente por su físico, su identidad, como ya había dicho antes, es como raro. Y después supimos que existe una ley Claro. que defendía a los niños que
decía que no podían ser discriminados, que los colegios no podían discriminar a los niños por su físico, ya sea por uñas, pelo o piercings, por ejemplo. Claro. Entonces usamos eso como para defensa y fue una pelea larga, la verdad, pero se logró así. Ahí me ven con el pelo largo ya. Y pucha, fue algo súper bacán porque yo empecé a luchar con esto como en cuarto básico, por ahí. Y ahora que estoy en primero medio, es súper bonito ver a niños que son más chicos que yo con el pelo largo. Entonces como algo súper bacán porque se nota que cambia un poco. Pero buenísimo. Sí, o sea, en el fondo, con un problema lograste dar con la solución, encontrar tus derechos, hacerlos valer. Y hoy día, bueno, me imagino que tu activismo también es eso, ¿no? Como poder defender tus derechos, lo que te corresponde. Sí. Y ahí quiero preguntarte por tu primera manifestación. ¿Cómo fue esa primera vez que saliste a protestar por tus derechos en la vía pública? Y tengo entendido que incluso tomaste el micrófono. ¿Cómo fue eso? El tema de la primera marcha es algo que a mí me gusta mucho contar, porque es un punto de inflexión muy importante para mí en mi vida. La primera marcha que fui fue una de Fridays for Future, Viernes por el Futuro, Sí. Jóvenes por el Futuro. Que, pucha, yo en esos tiempos, cuando recién había comenzado como con este tema de las redes sociales. Claro. Yo al principio no estaba tan centrado en el tema del medioambientalismo, la verdad. Y, pucha, yo había empezado como haciendo videos, comunicando los lugares a los que iba. Claro. Y qué es lo que me encontraba en ellos. Y justo fuimos a esa marcha. Y yo comentaba que a mí el ir a ese lugar hacía que me sentía mal, pero no sabía la verdad cómo era ese sentimiento. Claro. Entonces a mí ir a esa marcha fue muy importante porque me di cuenta qué es lo que era de verdad ese sentimiento, qué era cómo es que yo me sentía. Y el saber que había más personas que luchaban por eso mismo, yo encontré que era algo así como que fue muy impactante para mí y que fue así impactante al gran punto que yo ahora estoy siendo activista medioambiental gracias a que participé en esa marcha. ¿Y qué sentimiento crees que era ese que tenías tú y que también tenían todos los que manifestaban ahí en ese día? Era un sentimiento como... O sea, me sentía mal, pero me sentía como indignado también. Me daba como un poco como de rabia, de indignación, el ver a los lugares que a mí me gustaba, claro, que me encantaban ir, que eran lugares que me hacían sentir feliz, verlos así amenazados eran como que me generaban eso. No es como el nombre de una emoción en específico, pero era una sensación. Y ver personas que también como que sentían lo mismo era muy importante para mí. Yo tomé el micrófono, sí, pero no era algo planeado. Yo cuando estábamos ahí dije, no, yo quiero hablar. ¿Y qué fue lo que dijiste cuando tomaste el micrófono? La verdad es que algo que me gustaría mucho sería volver a ver ¿ese video? El video de la marcha, pero porque no me acuerdo muy bien qué es lo que dije, pero fue sobre eso mismo, de que no me gustaba ver los lugares que a mí que a mí me gustaban verlos amenazados. Algo había que hacer. Algo había que hacer. Y ahí también tuviste la oportunidad luego de entrevistar directamente a la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Como esta persona responsable justamente de proteger ese lugar que tú amas, ese lugar que tú quieres. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Qué pasó ahí? La entrevista fue como algo... Fue bien bacán, porque cuando llegué al ministerio me sentía bien nervioso, entonces, porque igual la ministra de Medio Ambiente perdón, era la ministra de Medio Ambiente y yo me sentía bien nervioso. Pero al llegar ahí conocí a todas las personas que trabajaban en el ministerio. Claro. Y eran esas personas que trabajaban protegiendo lo que yo quería, lo que yo defendía. Entonces fue conocerlo a todos y fue súper bacán. También conocí al subdirector del Ministerio de Medio Ambiente. Y fue como... Eso es lo que me hizo que se me fueran todos los nervios. Saber que hay gente que está trabajando. Sí, y como conversar con él fue como que se me fueron todos los nervios porque era súper buena onda, entonces fue como... Se me olvidó prácticamente que tenía nervios. Después como cuando llegué a la sala de la entrevista con la ministra, conversamos algo fuera de cámara y
Era una persona súper agradable, era como que chistosa incluso. Y, o sea, yo ya la conocía de antes de que fuera ministra. ¿Ya? Y, pucha, fue como te decía, como que los nervios ni me acordé que tenía. Claro, Entonces, como que fue desaparecía. una conversación así normal, Claro. incluso como ahora. Y después de la entrevista fue como súper bacán y incluso ya como terminando la entrevista ya me había ido, algún tiempo después, me la encontraba y conversaba con ella y decía que se acordaba de mí, incluso me había dicho que era una de las mejores entrevistas que había tenido. Ah, Y es buenísimo. como, que te diga eso la ministra de Medio Ambiente es Claro. como, ya, qué Te bacán. quedas con el orgullo también Sí. de ese logro. Oye, ¿y se puede saber qué hablaron detrás de cámara? ¿Fue algo también sobre medio ambiente? Sí, me preguntó como lo típico de, a ver, cómo comencé haciendo esto, de las cosas que me gustaban incluso, de que, no sé, mi lugar favorito en la naturaleza o Claro. cosas así. Oye, y ahora en la actualidad, después de todos estos años de activismo ambiental, de todo ese trabajo que has realizado, ¿qué crees que se debería hacer en materia ambiental? ¿Cuáles son las urgencias de hoy día? Pucha, urgencia, necesitamos así, urgencia, un urgente cambio en la educación. Ya, Porque tenemos prácticamente una nula educación ambiental. claro. Necesitamos, pucha, imagínense si tuviéramos educación ambiental ya desde la primera infancia. Imagínense si esto hubiera empezado desde hace mucho tiempo atrás. El pensamiento de las personas de 30, 40 años con relación a la naturaleza sería muy distinta. Y es como algo bien importante. También hay otra urgencia, la transición energética justa. Porque, pucha, tenemos parques eólicos, paneles fotovoltaicos, y ya es bacán, energía limpia. Pero, ¿a qué costo? A deforestación, a destrucción de hábitat. Tenemos que entender que no somos los únicos que viven en el planeta. Tenemos que aprender a convivir con los animales, O sea, con los árboles, con la planta, con todo. claro. No porque sea energía limpia va a ser, o sea, no porque sea energía renovable va a ser energía limpia también. Tenemos que entender que lo que nos beneficia a nosotros puede perjudicar a los demás. Claro. Ahora, Luciano, una pregunta más íntima. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, pucha, sería como así una utopía, así, no sé, vivir en un lugar con armonía y respeto con absolutamente todo, con la naturaleza, con los animales, que, pucha, no haya diferencia en el pensamiento de un adulto y un niño, una niña, un adolescente, un joven, que se respeten entre todas las edades por igual y sus opiniones y que la voz importa para todos. Eso es como una armonía total. Sería ideal. Lo va a hacer. Muchas gracias, Luciano, por esta excelente conversación. Ya, pucha, muchas gracias por la invitación, en realidad. Me gustó mucho haber venido. Buenísimo. Nosotros felices de que este sea un espacio para que tu voz sea amplificada.